bien. Hoy estamos con Rosana Castiglioni, quien es decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales en Santiago de Chile, y también es editora del Journal of Politics en Latinoamérica. Rosana es doctora por la Universidad de Notre Dame, que creo que es donde nos conocimos. Y está hoy es bienvenida a este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca acerca de los retos de la política. Bueno, pues ya sabes, Rosana, aparte de darte la bienvenida, ¿cuáles son esos retos? Ay, ay, ay. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Porque los retos son enormes. Y yo creo que la pandemia, con todas las dificultades que trajo, toda la tristeza, la amargura que provocó mucha gente, también se presentó como una especie de oportunidad para ver la cara fea de muchos procesos que yo creo que hasta ahora sabíamos que estaban ahí y tratábamos de no mirar con mucho entusiasmo, ¿no? De mirar con entusiasmo. En el área que yo trabajo, mi área de especialización es la política social comparada, o sea, soy comparativista y dentro de eso me enfoco en política social comparada. Y quienes trabajamos en el área, sobre todo en América Latina, habíamos visto desde fines de los 90 hasta 2013, 2015, una era expansiva sin precedentes, ¿no? Se ampliaron las coberturas sociales, los beneficios fueron más generosos, se incorporó outsiders, es decir, gente que estaba absolutamente por fuera de las redes de beneficios, digamos, esta ampliación ocurrió en todos lados, en los países más pobres, en los países más ricos, en los países que desarrollaron instituciones de protección social tempranamente, los países que no tenían absolutamente nada, en distintos sectores, porque vimos avances en reducción de la pobreza, expansión de las políticas de salud, pensiones, en el área contributiva y no contributiva, es decir, justamente la incorporación de informales contribuyó a ampliar, digamos, estos beneficios no contributivos. Entonces veníamos con mucho viento en la camiseta y con un periodo que hubo mucha inversión social, ¿no? Por distintas razones, y ahí hay un debate de cuáles son las causas, si fue el viraje a la izquierda, si fue el auge de las materias primas, si en realidad hay factores institucionales, el régimen político, la competencia electoral. Es decir, una serie de factores, hay gran debate en eso, pero veníamos con mucho viento en la camiseta y con muchos avances. Y claro, la pandemia también nos hizo dar cuenta de que así como hubo avances, hay temas, hay dimensiones que aún están pendientes y de las que nos vamos a tener que hacer cargo. En América Latina, en los países en vía de desarrollo, pero algunos de ellos también yo creo que en democracias más avanzadas, entre comillas, ¿no? El primero, yo creo que el primer gran desafío es hacer algo respecto de la segmentación. Es decir, ampliamos beneficios, mejoramos, incorporamos, pero aún tenemos enormes diferencias entre los beneficios que perciben sectores de ingresos medios, sectores de ingresos medios altos y los sectores de ingresos más bajos. La calidad en el acceso a la salud, la calidad en el acceso a la educación, la calidad del empleo, son completamente distintas, ¿no? Y en América Latina, además, con la dificultad de que tenés una clase media que está bastante acogotada, o sea, que siente que paga más de lo que está recibiendo. Sí. Y ustedes saben muy bien en Europa, de los estudios comparados del estado de bienestar, que uno necesita coaliciones amplias, lo que dice cross-class coalitions, ¿no? Coaliciones interclase, pluriclasistas, que involucren distintos actores para realmente poder construir un estado de bienestar generoso, ¿no? Eso yo creo que es uno de los enormes desafíos que tenemos por delante. Vinculado con eso, yo creo que además, haciendo un zoom en estos problemas de segmentación, tenemos desigualdades socioestructurales que no hemos podido resolver. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, un poco lo que los enfoques interseccionales dicen, ¿no? No solamente se trata de incorporar a los más pobres o las personas de más bajos ingresos, la clase social sigue siendo un tema, sino también la incorporación y las desigualdades que enfrentamos por
raza, etnia, género. Es decir, hubo más avances en género que en otras áreas, pero la población afrodescendiente latinoamericana, las poblaciones indígenas todavía están en una situación de muchísima desventaja respecto del resto de la población. Otro tema que me parece que esto la pandemia nos hizo, y yo creo que las próximas tesis doctorales de los próximos 15 años van a estar muy dirigidas a eso, son las capacidades estatales, Sí. ¿verdad? El desarrollo de capacidades estatales, capacidades desde burocráticas hasta infraestructura, o sea, países que diseñaron sistemas y no eran capaces de entregar adecuadamente transferencias, que no fueron capaces de vacunar bien a su gente. Y no porque se adoptó una política en una cierta dirección, sino simplemente no pudieron hacerlo, no se la pudieron, ¿no? Bueno, y yendo un poquito más allá de, digamos, de las capacidades burocráticas, organizativas, etcétera, la capacidad de infraestructura, o sea, la ausencia desde infraestructura hospitalaria, recursos humanos, insumos médicos, y ahí yo creo que, claro, lugares a los que todavía no podemos llegar en América Latina porque no hay caminos, donde hay comunidades que no pueden vender lo que cosechan porque no tienen cómo llegar, ¿no? Entonces, Sí. esos problemas, yo creo, de desarrollo de capacidades estatales que es evidente que teníamos antes de la pandemia, lo sabíamos, pero yo creo que la pandemia ayudó a darnos cuenta de la gravedad de la situación y lo precaria que puede ser la vida cuando las capacidades estatales son bajas. Y vinculado con esto, dos cosas que me parecen fundamentales. Una tiene que ver con la capacidad de recaudar. Ajá. Vivir bien sale caro. Y no podemos sostener sistemas, digamos, o no podemos construir sistemas relativamente generosos, eficientes, etcétera, sin recursos. Eso no quiere decir que si tenemos recursos las cosas van a salir bien. Hay 1000 cosas que pueden salir mal, pero es un prerequisito, ¿no? Y con los niveles de tributación que tenemos en América Latina, los niveles de elusión y de evasión, no vamos a poder avanzar mucho más. Y esto se vincula con un último punto que me parece importante enfatizar, que tiene que ver con la estructura de los mercados laborales, ¿verdad? Tú piensas que Chile y Uruguay son las economías más formales de América Latina y aún así tenemos 1/3 de la fuerza laboral trabajando informalmente, 1/3. Y ahí de nuevo la interseccionalidad, ¿no? Entonces peor las mujeres, los adultos mayores, hay poblaciones específicas que son las que están más castigadas, ¿no? Entonces no sé, o sea, yo creo que los desafíos van mucho por ahí en las áreas Entendido. que yo trabajo. Entendido. Y Rosana, en los últimos años ha habido un giro de los países, de algunos países de América Latina para entrar en la OCDE. ¿Cuál es tu valoración de esta situación, de este escenario? Mira, como todo vaso medio lleno y vaso medio vacío, yo creo que lo muy positivo del ingreso a la OECD, además, digamos, del apoyo en capacidades, o sea, lo que te da formar parte de la OECD, hay una dimensión más simbólica que uno podría decir, bueno, entraste al club de los países cool, entraste al club de los países que hacen las cosas más o menos bien, pero al mismo tiempo te hace establecer un estándar que está muy por encima de tu estándar habitual. O sea, si Chile al ingresar a la OECD, muchas veces deja de compararse con América Latina. Entonces aparece Chile, es el tercer país de la OECD en los temas que yo trabajo, por ejemplo, en gastos de bolsillo en salud, ¿no? Sí. Y todos, oh, viste, y claro, es alarmante, ¿no? Pero te saca, entonces, para bien o para mal, a veces, claro, por ejemplo, si tú comparas los resultados de la prueba PISA, que es la prueba que mide desempeño escolar, claro, tú puedes decir, Chile en América Latina está muy bien, pero Claro. cuando lo sacas de la base de datos de CEPAL, y lo metes en de la Comisión para de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, lo sacas de esa base de datos y lo metes en la base de datos OECD, se te cae Chile, ¿verdad?
claro. Ya cuando lo comparas con cualquier otro país europeo, el desempeño escolar deja muchísimo que desear. Entonces, yo creo que además de lo obvio, digamos, de los beneficios que te puede traer o no estar en la OECD, yo creo que está toda otra dimensión que ayuda a ponerte un poquito más en perspectiva, ¿no? Entendido. Y fíjate que de los dos estos últimos elementos que te referías, por un lado el tema del mercado de trabajo y esta informalidad, ¿no? Lacerante, aproximadamente, ¿no? Se dice que es la mitad, ¿no? De la población laboral en América Latina que es informal. Eh, pero también has tocado el tema de los impuestos. Yo acabo de estar en Panamá y claro, me reía con la gente de allá cuando veo que pagan del IVA el 7%, ¿no? Y ellos lo consideraban un gran progreso, ¿no? Porque habían pasado del 5 al 7%. Sé que hay países de América Latina que son todavía más catastróficos, ¿no? Pero claro, este es un asunto que sigue siendo pendiente, ¿no? Porque si queremos tener capacidades estatales, tú lo has dicho muy bien, tenemos que tener algún tipo de reforma fiscal que ajuste, ¿no? Las balanzas, ¿no? No, absolutamente. Y además, más penoso aún, digamos, el IVA sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento. Exacto, En también, sí. Chile está en torno al 21%, en Uruguay está en torno al 23%. O sea, incluso los países que tienen altos niveles digamos, IVA muy, muy elevados. Pero el tema también es el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, digamos, y la ilusión y la evasión. Entonces, también hay que tener ojo con el IVA, porque el IVA finalmente lo terminan pagando quienes menos tienen, ¿no? Es un impuesto tremendamente regresivo. Entonces yo creo que tenemos que ver, bueno, acá está muy en Chile, muy en boga la discusión del impuesto a los ricos y a los súper ricos, ¿no? Y de hecho el programa de Gabriel Boric, fíjate tú que solamente para avanzar la reforma de pensiones que Gabriel Boric quiere avanzar, se necesitan 5 puntos del PIB. Las Sí, reformas sociales son 8 puntos. sí. Sí, es una Entonces, tarea complicada, o sí, sea, sí. si no hay reforma tributaria, se cae el programa, digamos, básicamente. Bueno, acabas de citar a Boric y vives en Chile, estás en una institución chilena, aunque tu ámbito de estudio sea más comparado y demás, pero el momento que vive Chile es especialmente importante, por supuesto, para el país, pero también para la región, ¿no? Porque muchos países están mirando en Chile. Ya parece ser que en Perú para el 2 de octubre se quiere convocar ya una consulta para ver si se entra también en un proceso constituyente. En Chile tenemos un proceso constituyente y tenemos un nuevo gobierno que apenas está casi recién estrenado, ¿no? ¿Qué percepciones, qué sensaciones, qué evaluaciones tienes tú del momento actual que vive Chile? Mira, el momento actual que vive Chile es un momento sumamente complejo, ¿no? Porque el proceso constituyente que estamos viviendo ahora fue resultado de una crisis de legitimidad muy profunda que se gestó durante mucho tiempo. Yo hago en un trabajo mío hago la analogía con La tormenta perfecta, ¿no? De la película Sí. que trabaja George Clooney. Fue una tormenta perfecta, se alinearon los astros de la peor manera, terminamos con este estallido social que puso de rodillas a la clase política, que hizo que, o sea, tú piensas que 10 días antes del estallido social, Piñera hablaba de Chile como un paraíso, ¿no? Chile es un oasis, dijo, perdón, es un oasis en esta América Latina convulsionada, ¿no? Y el oasis se le secó, ardió la pradera y tuvimos meses de protestas sociales. En un mes solo se movilizaron más de 4 millones de personas en un país en el cual 3.800.000 habían votado por Piñera. En un solo día se movilizó 1.200.000 personas en la Mm. protesta más importante. Entonces, digamos, parte de la solución para destrabar este conflicto fue transar, ¿no? La clase política termina transando con esta nueva constitución. Y esta nueva constitución es una constitución de hoja en blanco, es decir, no estamos frente a una reforma constitucional, sino que estamos escribiendo un texto foja cero. Y el texto foja cero, bueno, hubo todo un proceso, una elección, la gente pudo decidir a través de un plebiscito si quería o no una nueva constitución, 78% de quienes votaron dijeron que sí,
se eligió como mecanismo una asamblea constituyente, se votaron a los integrantes de esa asamblea constituyente, pero yo considero que es un problema, muchas otras personas te van a decir que es un gran logro. Una porción muy importante de quienes están hoy día escribiendo la Constitución son independientes, que no tienen experiencia política, que no tienen trayectoria política, que llegaron desde la calle. Y eso uno podría decir, habla muy bien de la democracia chilena, contribuye a renovar las élites, todo esto, pero al mismo tiempo produce mucho maximalismo y grupos que van con agendas muy específicas y muy estrechas, y que están dispuestas a negociar lo que sea para que esas agendas avancen, en un contexto en el cual además todo lo que yo aprendí en los años 90 de mi tutor, de Scott Van Waring, que todo lo que sabemos, ¿verdad? Que necesitas instituciones fuertes, que necesitas un cierto nivel de disciplina partidaria para negociar. Bueno, los pobres convencionales que vienen de estructuras partidarias están todos vueltos locos, desde la izquierda a la derecha, porque es muy difícil negociar. Y al mismo tiempo yo creo que el otro problema que estamos enfrentando es el tradicional problema que plantea la teoría de la modernización de la revolución de expectativas crecientes. O sea, la gente alberga mucha expectativa respecto. El otro día un periodista le preguntaba a una señora, ¿y ahora que los derechos sociales están en la Constitución y usted va a tener una casa? Porque se incluyó el derecho a la vivienda. No, o sea, no es así, ¿no? ¿Verdad? Claro. Esto no es la Aladín y ¿cómo era? Aladín y La lámpara maravillosa. La lámpara maravillosa. Yo creo que, obviamente estoy caricaturizando, pero las encuestas de principio del año pasado, cuando se estaba iniciando todo este proceso, mostraban que 65% de los chilenos creían que se les iban a resolver los problemas de salud, los problemas de pensiones, los problemas de vivienda a través de este proceso. Y la verdad que no es así. Eso lo tenemos súper claro, no va a ser así. Entonces, eso a mí me preocupa, porque además, mira, es bien paradójico el caso chileno, ¿no? Respecto de lo que hablábamos antes, de todos los avances que tuvimos en América Latina. En el 1990 Chile tenía un 68% de la población en situación de pobreza, por ingresos. Al momento del estallido, 9% aproximadamente. Uno dice, pero entonces, ¿por qué protesta la gente? ¿Qué está pasando, verdad? Pasan muchas cosas, algunas muy evidentes, digamos, y que han sido discutidas muchísimo por colegas, que tienen que ver con la arquitectura institucional chilena, con la rigidez, etc. Pero hay otro fenómeno que yo creo que ha pasado más desapercibido, y es que cuando tú bajas de manera tan acelerada la pobreza, aumenta de manera igualmente acelerada la población de ex pobres que ganan muy poquito más por encima de la línea de pobreza. O sea, la población que gana entre 1,5 líneas de pobrezas y 3 líneas de pobrezas se expandió marcadísimamente, y son un 43% de la población chilena. Y reciben, si vos tomás en consideración los ingresos monetarios de las familias de esos sectores medios bajos de ingresos, reciben solo 4% de los ingresos totales son atribuibles a transferencias, a beneficios estatales. Entonces están furiosos y no tienen paciencia, no tienen paciencia para seguir esperando. Y con empleos muy precarios, mucho empleo media jornada o trabajador independiente, que los golpeó mucho la pandemia, que están muy endeudados, o sea, solamente el quintil superior de ingresos en Chile le alcanza con lo que gana y ahorra un poquito. Los 4 primeros quintiles gastan más de lo que ganan. Entonces, y en un país que, como decía antes, Chile es el tercer país en gastos de bolsillo en salud. O sea que se enferma alguien del núcleo familiar y la economía familiar colapsa, absolutamente colapsada. Gente que está endeudada además con créditos de consumo, créditos para pagar la salud, la educación, el transporte. Entonces, ahí hay un segmento de la población que está enojada, ¿no? Y que es mucha de la gente que salió a la calle.
Y en un país en el cual la participación electoral ha ido cayendo elección tras elección, alcanzando una meseta en 2013 en torno al 50%, y el plebiscito de salida para ratificar la Constitución, el texto que emane de la Convención Constitucional, tiene que ser votada, como tú bien sabes, por toda la población, porque es voto obligatorio para ese plebiscito. O sea que ese 50% que siempre se resta, que no participa, que le da lo mismo, va a tener que ir a pronunciarse. Entonces, hay mucha incertidumbre respecto del desenlace de este proceso, ¿no? Y bueno, tú tienes tu parte de tu corazón en Uruguay y sigues de alguna manera lo que pasa en Uruguay. Para ya ir entrando en la recta final, ¿cuál es el diagnóstico de un gobierno tan diferente como es el Uruguay, un gobierno de derecha, de centro derecha, y que acaba de ganar bueno, el presidente de la calle ha dicho que no se trataba de una victoria, que no era nadie había ganado, pero bueno, le ha salido bien un resultado en un plebiscito que le habían puesto las cosas complicadas al gobierno. ¿Cómo está la situación y cuál es el reto principal que ves tú ahora en la política uruguaya? Mira, yo la verdad que tengo una visión muy positiva de lo que pasa en Uruguay. O sea, acá tenemos una alternancia, o sea, realmente hay diferencias ideológicas importantes, pero que se manejan de manera muy republicana, donde la estantería no se cayó porque cambiara, digamos, una coalición de izquierdas gobernando a una coalición más de derecha, donde hay ciertos valores republicanos que se respetan independientemente de uno venga, y donde tenéis mecanismos institucionales que le permiten a la gente manifestar su opinión respecto de temas relevantes como los que se votaron en este referéndum al que vos hacías alusión, ¿verdad? Y yo creo que esa presencia de mecanismos que te permitan, David Altman siempre habla, ¿no?, de un poco de la olla a presión, ¿no? Cómo los mecanismos de democracia directa son como una especie de válvula, como la de la olla a presión, que permite que esta presión acumulada pueda salir por algún lado. Y yo estoy muy de acuerdo con esa analogía, ¿no? Acá en Chile estábamos sentados en un volcán. En Colombia yo creo que la cosa va para ese lado también. Perú, vemos algo similar. También lo vemos en Brasil. Y yo creo que un diseño cuidadoso de mecanismos que le permitan a la ciudadanía canalizar institucionalmente el descontento es muy importante, y yo creo que es lo que ha hecho que, con todos sus bemoles, la democracia uruguaya funcione. Desafíos, yo creo que hay muchos. A mí algo que me preocupa sobremanera, pero esto es absoluta desviación profesional, es la educación secundaria. Uruguay es un país que no es capaz de retener a sus estudiantes secundarios, con tasas de graduación de las más bajas de América Latina. Y no puede ser, o sea, es algo que no se condice con su nivel de desarrollo, que es completamente inaceptable, y que va a tener un costo enorme para la economía uruguaya. Yo creo que, y para la sociedad, digamos, en su conjunto, yo creo que si hay un área en la que me parece que venga quien venga, va a tener que hacer algo al respecto, es el deterioro enorme que ha experimentado la educación secundaria en Uruguay en las últimas décadas, ¿no? No es algo reciente. Y Rosana, haciendo un ejercicio comparado muy facilón y, si se quiere, un poco superficial, pero las dos figuras de los dos presidentes son muy distintas, ¿no? Boric es un hombre muy joven, es un hombre con una trayectoria política que viene de los movimientos sociales, que viene además de una zona periférica, ¿no?, como es el sur, ¿no?, del país, mientras que en el caso de la calle, pues es un hombre del establishment, ¿no?, hijo de presidente, un hombre ya maduro, del cogollo principal de la política uruguaya, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? Y esta Mira, sería te la voy a última. decir, todo es relativo. Y te voy a decir por qué. Porque para Uruguay, para estándares uruguayos, el presidente es un adolescente. O sea, Uruguay tiene una clase política,
a ver, ¿cómo lo puedo decir elegantemente? Pero digamos que no se caracteriza por su juventud. Y entonces, claro, si comparás Uruguay con Uruguay, bueno, es más joven, hace surf, tiene el pelo más largo, qué sé yo, ¿viste? Pero claro, no, esa renovación que estamos viendo en Chile es impresionante. Lo que sí yo creo que hay que destacar también que a pesar de que él viene del movimiento social, etcétera, él construyó un camino político, Boric, digo, Sí, ¿verdad? Lacalle es el político tradicional uruguayo, ¿viste? Pero con una salvedad que acá no lo ves, por ejemplo, que esa clase política uruguaya, absolutamente establishment, se recorre el país a pie. de acuerdo, de acuerdo. Y acá falta mucho de eso, hay una élite muy, pero muy desconectada de la realidad, muy desconectada de la realidad. Y yo creo que en parte lo que hemos visto últimamente están pagando las cuentas por eso también. Sí, de acuerdo. Rosana, pues con esto terminamos. Ha sido un placer estar contigo estos minutos. Espero que sigamos en contacto y mucha suerte en tu trabajo como decana, que eso es un trabajo arduo. Eso sí que es un trabajo, ¿no? Sí, tal cual, absolutamente. Muchísimas gracias por invitarme, Manolo. Un abrazo.